Estás escuchando el podcast del Ministerio Impresionadas por Su Gracia. Nuestra serie actual se titula Reto de Lectura 365, a través del Nuevo Testamento. El reto de hoy es leer Efesios capítulo 4, por lo que te animo a que puedas abrir tu Biblia y nos acompañes en este episodio a estudiar el Nuevo Testamento. La confesión de que hay un solo Señor es esencial para la fe y la unidad cristiana. Un Señor significa que la obra de redención de Cristo es perfecta y suficiente y no se necesita otro redentor o mediador para salvar por completo al creyente. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 al 6. Hebreos capítulo 9, verso 15. Este se acerca a Dios únicamente por medio de Cristo. Hebreos capítulo 7, verso 25. Un Señor también significa que profesar igual o mayor lealtad a cualquier autoridad, secular o religiosa, diferente de Dios, revelado en Cristo y de la inspirada palabra, es como separarse del señorío de Cristo y, por lo tanto, de la vida que se encuentra solo en Él. No puede haber señorío de Cristo ni unidad del Espíritu. Verso 3. Aparte de la afirmación de que el Señor Jesucristo es la autoridad suprema para el creyente y que la autoridad de Cristo se comunica en la palabra escrita de Dios. La victoria de Cristo no fue solamente legal, fue dinámica, es decir, fue ganada por la aplicación de su fuerza irresistible, porque Él fue hecho pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Impregnado con el pecado y convertido en la misma esencia de pecado. En la cruz, Él se despojó de la presencia de Dios como una cosa aborrecible, y Él y el pecado se hicieron uno para poder ser un sustituto válido. Él fue compelido para satisfacer las demandas de la justicia divina, cargando el pecado acumulado por todo el mundo, como si Él fuera realmente culpable por ese pecado. Su alma fue la ofrenda por el pecado de todas las generaciones de la humanidad. Isaías capítulo 53, verso 10. La justicia eterna no podría haber sobrevivido si ignorara el pecado de toda la humanidad. Eso le convertiría en una farsa. La justicia exigió que la multa sea pagada por cada pecado de toda la humanidad. Esto significó que no era suficiente que Cristo ofreciese solo su vida física en la cruz. Su espíritu humano puro tenía que descender a los infiernos. Efesios capítulo 4, verso 9 y Hechos capítulo 2, verso 27. Él fue un auténtico hombre con cuerpo, alma y espíritu. Su espíritu no solamente descendió a los infiernos, sino a los infiernos más bajos. La multa tenía que ser pagada completamente. Él debía probar la muerte por cada persona. Hebreos capítulo 2, verso 9. No había nada más adecuado que la sustitución que hizo Cristo para pagar todo el pecado y sus consecuencias eternas. Nadie podría hacer lo que Él hizo y comprender la profunda angustia en que se encontraba la humanidad. Él soportó todo mientras veía la eternidad desde el abismo inferior. Probablemente esto se describe mejor en las palabras del profeta: por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Isaías capítulo 53, verso 12.
Él sufrió en nuestro lugar según la voluntad de Dios. La demanda de la justicia eterna fue totalmente satisfecha, como lo confirma Isaías capítulo 53, verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mañana continuaremos con este viaje a través del Nuevo Testamento. Nuestra oración es que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.